Muy bien. Vale, ya está cargando. Espérate. Continuar. Vale. Ok, vamos ahora. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por poder estar juntos y, Señor, disfrutar de poder abrir tu palabra, Señor, y de, Señor, estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por, Señor, la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros, Señor, porque Él nos ilumina para entender tu palabra, y eso es también lo que queremos ahora pedirte, Señor, que tú derrames de tu Espíritu sobre nuestro entendimiento para poder llegar a entender y comprender lo que tú quieres decirnos, Señor. Y, Señor, también guía nuestras vidas para que sean para la alabanza de tu gloria, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, el tema, me voy a poner esto así un poco, si lo pongo ahí y me acerco un poco más aquí. Ahí. ¿No me veis? No, no me vais a ver. Bueno, es igual. Entonces, el tema que me gustaría comentar tiene que ver con decretar y declarar. Decretar y declarar. ¿Deben contener nuestras oraciones estas palabras? Decretar y declarar. Debemos usar estos términos como armas para empoderar nuestras oraciones. ¿Dónde está el origen de esta idea? ¿Dónde podemos encontrar esto de decretar y declarar que sean cosas hechas en el nombre de Jesús? ¿Podemos ver que eso sea bíblico? ¿Existe una base bíblica? Tenemos antecedentes en la historia de la Iglesia donde se usaba estos términos como parte del servicio y el ministerio dentro de la oración. Estas son las preguntas que vamos a intentar responder en esta tarde. En primer lugar, lo que tenemos que intentar es captar bien qué significa, cuál es el significado de las palabras, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de decretar, la RAE lo define de la siguiente manera: decidir o ordenar algo por medio de una persona o de un organismo que tiene autoridad para ello. Es decir, que para que tú puedas decretar algo, tú tienes que haber recibido la autoridad para poder decretar, ¿vale? Es como el que firma un decreto, ¿no? La segunda palabra, declarar, la RAE tiene muchas acepciones, pero algunas o casi todas tienen que ver con manifestar, atestiguar o aseverar una acción o un hecho ocurrido o por ocurrir. Algo que ha ocurrido o que va a ocurrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona delante de un juez hace una declaración y lo que está haciendo es afirmando que lo que está diciendo es verdad en base a lo que él ha visto, ¿vale? Eso es declarar. Entonces, respuesta a la primera pregunta: ¿es bíblico lo de decretar y declarar? Pues no hay base bíblica para tener que utilizar, decretar y declarar cosas en nuestras oraciones, ¿vale? Por lo menos no en el sentido en el que muchas iglesias utilizan los términos decretar y declarar. Esto lo vamos a intentar explicar un poco, ¿vale? La respuesta segunda era: ¿hay alguna base histórica? En algún momento dado, alguna iglesia en la antigüedad usaban los términos declarar y decretar como parte de sus oraciones, y tampoco existen. O sea, si vamos hasta los padres de la iglesia que llevaron hasta el siglo V, no hay ni un escrito de los padres de la iglesia donde dijera alguno de estos hombres que guiaron a la iglesia en su inicio algo en cuanto a declarar y decretar. En la Edad Media, por supuesto que no. En la Reforma, ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ni Knox, ninguno, en ninguna de las oraciones que se nos recogen, y ellos escribieron un libro entero acerca de la oración, se recoge la idea de declarar o decretar.
Los puritanos, hay libros escritos de puritanos que están llegando a nuestros días y ahora se están poniendo también de moda, se están reeditando. Las oraciones de los puritanos no hay ninguna en la que se utilice el decretar o el declarar como una herramienta dentro de la oración. Y si nos vamos ya al siglo XVIII, XIX, por ejemplo, uno de los grandes siervos de Dios, un tal Charles Spurgeon, amigo de Julián, este fue uno de los siervos que utilizó muchísimo, hay mucho material recogido porque él, todas las predicaciones se pasaban a papel y se multiplicaban y se mandaban a millones, ¿no? por todo el mundo. En ninguna Spurgeon usa ese término, los términos declarar o decretar dentro de sus oraciones. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? ¿Dónde surge esta idea? Y la idea de lo de declarar y decretar cosas, esto surge del siglo pasado, no es tan antiguo. Y surge sobre todo en las iglesias que conocemos hoy en día como las iglesias del Evangelio de la Prosperidad, ¿vale? Las iglesias que promocionan un evangelio de la prosperidad. Entonces, se hizo popular en el siglo pasado lo que en esta iglesia se empezaban a denominar la confesión positiva. Esto es un término que viene un poco de las aplicaciones que se utilizaban en psicología. Aquello de lo que tú hablas, pues eso es lo que se te trae. Aquello de lo que yo estoy... si yo tengo una actitud positiva, pues estoy en un ambiente positivo. Esto entró también en la iglesia y sobre todo en estas iglesias llamadas del Evangelio de la Prosperidad, pues empezaron a decir que aquello que tú pides con fe en el nombre de Jesús, eso se te hace, porque hay base bíblica para ello. Entonces, estas iglesias, ¿en qué términos o en qué versículos se apoyan? Y evidentemente nada más que hay 3 o 4 versículos en los que se pueden apoyar, pero vamos a ver estos 3 versículos más usados o más frecuentemente citados por estos falsos maestros de las iglesias de la prosperidad. Uno lo encontramos en el capítulo 22 de Job, Job 22 y versículo 28. Job 22, 28 dice la palabra de Dios así: decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz. ¿Vale? Esto lo dice la Biblia de las Américas. La Reina Valera, el mismo versículo dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la King James, la versión inglesa, esta palabra, determinar o decidir, ellos la tradujeron como decretar. Entonces, la King James traduce: decretarás las cosas que quieras y se te será hecho. Entonces, claro, rápidamente... No cuentan con la voluntad del Señor. No, espera, vamos a seguir todo. Sí, por supuesto. Entonces, de ahí viene el tema de decretar algo para que Dios te lo haga, ¿no? Yo decreto que voy a ser sanado y se tiene que hacer, porque soy un hijo de Dios y porque mi Padre me dice que todo lo que yo decreto, pues eso se me hará en firme. Y uno puede pensar, como bien habéis dicho, ¿en serio? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios lo tenemos para nuestro capricho y nuestro antojo, ¿no? Eso sería la explicación lógica. Pero incluso la misma Biblia ya nos va diciendo de que esto no puede ser así. Porque en 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 8, 2 de Corintios 12, 8, dice: acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y esto es Pablo. Y le dice: he orado 3 veces, ¿para qué? Para que le quitara el aguijón en la carne. No sabemos muy bien cuál es el aguijón de la carne, pero él le había pedido 3 veces. Y dice la palabra, no que declarara, sino que rogaba el pobre, ¿no? Y uno puede decir, claro, si Pablo hubiera decretado, pues entonces le hubiera quitado. No, no es esto lo que dice la palabra, ¿vale? Así que esto no puede funcionar así. Ahora,
En el mismo Job nos da la explicación de por qué esta interpretación es absolutamente errónea. El mismo Job, ¿vale? Porque hemos leído en Job 22, 28, decidirás o decretarás una cosa y se te cumplirá, ¿vale? Ahora, este versículo, y esto siempre digo lo mismo, contexto, hermanos, contexto. Mirad el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Quién es el que está diciendo esto? Lo está diciendo un tal Elifaz, uno de los supuestos amigos de Job. El que habla es Elifaz, ¿vale? Y este es el que le dice a Job, decidirás una cosa y se te cumplirá. Entonces, no lo está diciendo Dios, no lo está diciendo nadie que tenga una autoridad, lo está diciendo un tal Elifaz. Y ahora vamos a ir al capítulo 42 y versículo 7 de Job, y dice así la palabra. Y sucedió, o sea, acordaros del libro de Job. Job tiene de todo, Satanás le da autorización a Dios para que le quite de todo, y cuando está hecho una birria el pobre Job, y cuando está en la mayor de sus penurias, vienen los supuestos amigos para consolarlo, y ¿qué es lo que hacen? Es hundirlo. Tú has tenido que hacer algo mal, por eso te ha llegado todas estas cosas, ¿no? Y Job empieza incluso a sentirse animado, ¿verdad? A contender contra Dios mismo, ¿no? Hasta que Dios ya termina hablando, y vemos al final los capítulos donde Dios le contesta a Job. Pero en este capítulo 42, al final, el versículo 7, dice así, y lo voy a leer en la versión nueva, en la nueva versión internacional, porque hay una frase que me gusta mucho. Dice, bueno, lo voy a leer primero en la Reina Valera para que veáis la diferencia. Dice, y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, amigo, aquí está el que había dicho lo del decretar. Jehová le dijo a Elifaz, al temanita, mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, dejadme que os lea esto en la versión internacional. Dice, después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que vosotros habéis dicho de mí no es verdad. Así que Elifaz estaba diciendo algo que el mismo Señor le dice, esto no es verdad. Por lo tanto, no es verdad que tú puedas decretar algo y se te haga. Estas son palabras de Elifaz, ¿vale? Primer texto en la frente, ¿vale? Para que podamos olvidarnos del decretar y declarar. Romanos 4:17, segundo texto. Mirad lo que dice Romanos 4:17. Estoy hablando de textos que se utilizan para avalar esta práctica de decretar y declarar cosas que no son como si tuviesen que hacerse. 4:17 de Romanos dice Pablo, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Está Pablo recogiendo las palabras que Dios le dijo a ¿quién? Abraham. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos, y dice, y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Vale? Las cosas que no son como si fueran. Y dicen los falsos profetas, ¿ves cómo se puede llamar las cosas que no son como si fueran y se nos harán? No, esto no es lo que está diciendo la palabra. Lo que está diciendo la palabra es que Dios es el que tiene el poder para dar vida a los muertos. Y Dios es el que tiene el poder para, de la nada, decir, hágase la luz. Y podemos ver a lo largo del Génesis capítulo 1 como Dios solamente por abrir su boca hizo de la nada todo el universo. Y finalmente al hombre y a la mujer, ¿verdad? Entonces, este texto está fuera de ¿qué? De contexto. ¿Vale? No hay contexto que avale de que podamos llamar las cosas que no son como si fueran. Estás enfermo, pero yo te declaro sano. ¡Hala! Porque lo dice la palabra. No, es que eso no lo dice la palabra. ¿Vale? Vamos al tercer texto, y este es el que más utilizan, ¿vale? Para decir, ¿ves?
Lo dijo el mismo Señor Jesús. Marcos capítulo 11 y versículo 23. Marcos 11, 23. La palabra dice lo siguiente. Palabras de Jesús. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Está claro, ahí está. Si tú dices, échate al mar, al monte, y tienes fe, lo que tú dices, eso va a suceder. Y de aquí montan toda una teología de oraciones que no tienen nada que ver con lo que es la voluntad del Señor. Entonces, ¿se puede utilizar este texto como base para autentificar o para soportar toda esa doctrina de el declarar sanidad, el declarar prosperidad, el declarar esto o lo otro? No, por supuesto que no. Evidentemente, este es un texto en el que tiene, digamos, la argumentación va en dos sentidos. Si tú dices que vas a ser sanado y luego finalmente no eres sanado, el problema no es de Dios, el problema es tuyo porque no tienes fe. Dios te dice que puedes hasta mover las montañas, pero si no tienes fe, pues entonces, claro, no puede ser sanado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es además una poderosa arma y peligrosa en manos de gente bastante desalmada, ¿no? Que empiezan a decirte, no, es que claro, si pides esto y no se te da, es que no tienes fe. Si estás en ruina y no prosperas, es que no tienes fe. Si resulta que tienes un enganche y no puedes ser libre, es que no tienes fe. Porque pides y no se te hace, no tienes fe. Al final están diciendo estos falsos maestros lo mismo que decían Elifaz. Algo habrás hecho, Job, para que estés como estés, ¿no? Y esto es peligroso en el sentido de que finalmente las personas se hunden con esta doctrina. Porque si no se me hace lo que yo declaro, si no veo que lo que decreto se me hace, al final empieza uno a dudar, ¿seré realmente creyente? ¿Habré perdido la salvación? Y esto es hundir a las personas espiritualmente, cuando esto no es lo que está diciendo la palabra, ni mucho menos, ¿vale? Hay, en la Biblia de las Américas, es curioso notar que la frase quítate y arrójate al mar está entre comillas. Esa frase de quítate y arrójate al mar en la Reina Valera está también después de un doble punto. ¿Qué significa? Que es una frase hecha. Jesús está utilizando una frase que los judíos entendían muy bien, que ya se estaba utilizando, ya era como si fuera un dicho, como si fuera un proverbio que se utilizaban en esa época. Y es un dicho que viene de la tradición rabínica, cuando un rabino era muy hábil para poder aconsejar y poder guiar a las personas conforme a la ley rabínica, pues entonces se le decía, este es capaz de quitar y arrojar una montaña al mar. Era muy hábil, era tan hábil que era capaz de mover una montaña y echarla al mar. Entonces, esto es lo que está utilizando Jesús. Esta es la expresión que Jesús utiliza para hablar de qué. Y otra vez el contexto. ¿De qué está hablando Jesús? Aquí esto es el contexto de que los discípulos del Señor pasaron, dice en el versículo 20, por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca de raíces. Y Pedro se acercó y le dijo, Rabí, mira, la higuera que ayer maldijiste ya está seca, ¿no? Y entonces se maravillaban de esta señal, ¿no? De que Jesús se había secado la higuera simplemente por decir, nunca más produzca fruto, ¿no? Entonces se maravillaban de este hecho. Y Jesús lo que le está diciendo, mira, esto no es importante. Tened fe en Dios, no mirad las cosas, no mirad las señales. Tened fe en Dios, porque todo lo que pidáis, dice, se le concederá a aquel que pide con fe. Pero claro, con fe conforme a la voluntad de Dios. Claro. Si no pides conforme a la voluntad de Dios, no tienes nada que hacer, porque no se te va a hacer si no es la voluntad de Dios. ¿Y esto cómo lo podemos ver?
en el mismo texto, un poquito más adelante, dice, versículo 24, por eso os digo, todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguien. Lo importante no es lo que recibes, sino lo importante es tu relación con Dios y con los demás. Pedid perdón a los que, con los que tengáis algo. Está realmente indicándole cuál es el núcleo de la enseñanza que él quiere que capten bien. La oración no tiene límites. Si le pides al Señor conforme a su voluntad, tú puedes pedirle lo que quieras. Pero ten en cuenta de que cuando ores, tienes que pedir perdón a quien con el que tengas algo. Tienes que estar a bien con el Padre que está en los cielos. Porque dice, también vuestro Padre que está en los cielos os perdonó vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Así que aquí la clave está en que tú puedes pedir lo que quieras en oración, si es en la voluntad del Señor, el Señor te lo va a mirar, pero si tu relación con Dios y con tu prójimo es la adecuada. Así que ahí tenemos esa lección. No tiene nada que ver, evidentemente, con la práctica que se ve en alguna iglesia de falsos maestros declarando y decretando sanidad, milagros y prosperidad, y vete tú a saber las cosas que declaran y creen que eso va a ser hecho porque lo piden en el nombre del Señor y porque lo dicen ellos siendo hijos, ¿no? Entonces, podremos pensar, ¿acaso la fe de Pablo era débil? Pablo tenía una fe muy pequeñita como para que Dios no le hiciera honor a la fe que tenía Pablo. Evidentemente que no, pero Pablo no oró, Señor, declaro sanidad por el estómago de Timoteo. No, le dijo a Timoteo, tómate un poquito de vino por el estómago, que estás malito. No le dijo, declaro sanidad, Timoteo. Ni siquiera declaró que se tomara el vino, sino tómate, una sugerencia. ¿Vale? Así que, y eso era Pablo, ¿no? Y él, como ya hemos dicho, no le quitó el aguijón en la carne, aunque pidió 3 veces por ello, ¿no? Entonces, estas cosas son las cosas que nos indican claramente de que no hay ninguna base bíblica para esta práctica de querer empoderar nuestras oraciones y que el Señor tenga que hacer aquello que nosotros declaramos o decretamos, porque eso es lo que supuestamente la palabra dice en estos versículos. Los versículos dicen otra cosa. Y por último, o no por último, sino simplemente como un argumento añadido, si nos vamos a Mateo, el capítulo 12 y en el 38, dice, entonces les respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Sí. Hemos visto ya algunas, pero ahora nos tiene que hacer la señal que no tengamos duda de que tú eres Dios. Lo que nosotros queramos, vamos. Yo quiero que tú hagas algo que yo ya no tenga ninguna duda de que tú eres Dios. Claro. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Tenía Jesús el poder para hacerlo? Sí. Claro. ¿Tenía el poder para tumbar la luna si quisiera? Sí. ¿Por qué? Porque es el dueño de todo, el creador de todo, ¿no? Pero sin embargo, él les responde, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás, el profeta. Entonces, te está diciendo, mira, ¿qué queréis? ¿Señal? Mira, ahí tenéis. La señal revelada en Jonás, el profeta. ¿Cuál era la señal? 3 días en el vientre del monstruo marino. Y 3 días el Señor. Y 3 días estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, dice, en la tumba, ¿vale? Por lo tanto, Dios en Cristo, o Cristo, Dios, no da señales como, pues vale, pues voy a arrojar el monte ese, lo voy a quitar en medio. No, esto no es lo que Dios necesita. No necesita hacerlo, el mismo Señor Jesús no necesita hacer eso para que Él pueda demostrar cuál es su plan de salvación. Y su plan de salvación es realmente el que, por medio de su palabra,
obra en nuestros corazones para salvación en el poder del Espíritu. Así que, dicho esto, queda claro que no hay ninguna base bíblica ni histórica para que podamos decretar y declarar nada para que acontezca si no está en la voluntad de Dios. Y puedes tener toda la fe del mundo, puedes ser el más santo del universo. Si lo declaras y decretas y no está en la voluntad de Dios, olvídate, no se te va a hacer. No se te va a hacer. Esto es una gran mentira que van proclamando por ahí algunos falsos maestros y que debemos de cuidarnos de no caer en esos errores. Nosotros no somos Dios, solo hay un Dios, un Señor, un Espíritu. Ellos son los que tienen la soberanía absoluta, Él es el que tiene la soberanía absoluta sobre nuestras vidas, sobre todo lo que acontece en el universo. Y nosotros tenemos que ser humildes, porque esto también es una falta de humildad flagrante. Yo declaro sanidad. Por favor. Tú puedes rogar, pero no puedes declarar. Ahora, hay algo que sí podemos declarar y algo que sí podemos decretar, por decirlo así, mayormente hablando de declarar. Sí hay cosas que podemos declarar. ¿Y qué son esas cosas? ¿Qué es lo que puedo declarar? Puedo declarar las realidades o los hechos y las acciones de mi Dios. Esto sí que tengo que declarar. Y esto es lo que hacían los que componen el salmerio. Los salmistas muchas veces declaran los atributos de Dios. Yo puedo declarar que Dios me ama, porque es un hecho, porque Cristo murió en la cruz y me ha mostrado con su sacrificio cuánto me ama. Yo puedo declarar que las misericordias de Dios son nuevas cada día, ya lo dijo el salmista, y podemos declararlo porque es un hecho, es una realidad en mi vida, en nuestras vidas. Yo puedo declarar que hay un Dios que es excelso, que no hay nadie como nuestro Dios. Y esto es lo que dijo Job. Yo antes de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. Porque él ha tenido esa experiencia de que Dios se le ha revelado. Entonces él puede declarar, mis ojos te ven. ¿Lo han visto sus ojos realmente? Sí, en los ojos del corazón. Y esto nosotros lo podemos declarar. Puedo declarar que Jesús venció la muerte. ¿Por qué? Porque sé que es resucitado. Y porque Él opera todavía en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Puedo declarar que el Espíritu Santo es Señor y que es el dueño de la iglesia. Claro que eso lo puedo declarar. Pero eso no tiene nada que ver con las declaraciones que se suelen hacer para reclamar para sí mismo que Dios actúe como si fuera el geniecillo de una botella y tenga que hacerme el favor de cumplir en mí todos mis caprichos y todos mis deseos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado que no seamos temerosos, temerarios, ¿vale? Esta es la palabra. Deberíamos de ser temerosos delante de nuestro Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Somos sabios cuando tememos a Dios. Es el creador. Ante su santidad nadie podrá resistir. Y si nosotros tenemos acceso a esa santidad, no es por nuestros medios, es por la gracia de Dios que en Cristo Jesús nos ha abierto el camino. Entonces tenemos que ser temerosos, pero no podemos ser temerarios, ¿vale? Temerarios y declarar y decretar que Dios haga algo según nuestra voluntad. Eso es ser un temerario delante de Dios. Pero eso es lo que le gusta escuchar. Por eso hay iglesias que se llenan, porque están escuchando lo que ellos quieren y le agrada. Claro. Porque otras cosas, como no agradan, claro, porque le toca a uno el punto flaco y dice uno, Señor, Señor, perdóname, pues entonces se van de la iglesia. Efectivamente. Porque eso no le gusta escuchar. Así es. Muy bien, pues este es el mensaje. Esto es lo que quería compartir. Ya hemos estado hablando en otra ocasión del tema de las profecías y tal. Ahora el tema de declarar y decretar. Intentemos
de no perdernos en los ritos de otra gente, sino que seamos humildes y busquemos en oración al Señor con toda humildad, con toda temeridad, con todo temor reverente delante del Señor. Estamos ante el Altísimo y siempre saber que lo que pidamos en su voluntad está bien. Y si pedimos algo y no estará en su voluntad, Él no nos lo dará, pero bueno. Y también sé consciente de que aunque pidamos y esté en su voluntad, no se nos va a hacer cuando nosotros queramos. Se nos va a hacer cuando Dios haya decretado y tenga bien de que sea el momento de dárnoslo, ¿no? Entonces, estos son realidades que tenemos que aprender y que van siempre a enriquecer nuestras oraciones. Cuando hacemos las cosas conforme a la palabra, enriquecemos nuestras oraciones porque se enriquece nuestra relación con el Señor. Amén. Amén. Muy bien. Pues no Amén. nos quieres, tú cortas